En el siglo III, con los bárbaros acechando, usurpadores en las fronteras y rebeldes en la misma Roma, el emperador Aureliano recurrió al dios de los soldados y consiguió unificar y restaurar el desmembrado Imperio Romano. Pero fue asesinado antes de que sus esfuerzos pudieran dar resultados, dejando otra vez a la nación expuesta al peligro. En los consternados días del Imperio Romano, muchos gobernantes compitieron por el poder. En medio del caos surgiría un hombre que eliminó a sus rivales y unificaría el imperio bajo un nuevo dios, Constantino, que no se detendría ante nada para salvar a una agonizante Roma. El Imperio Romano, Constantino el Grande. La Roma del siglo III estaba sacudida por conflictos internos e invasiones de los bárbaros. Pero en el año 295 después de Cristo surgió un grande y nuevo emperador que podría salvar al imperio. Su nombre era Diocleciano. Diocleciano trató de resolver los problemas y preocupaciones a las que se enfrentaba el imperio en el siglo III. Una de las medidas que tomó fue la reforma del sistema de defensa de las fronteras. El emperador Diocleciano creó un ejército imperial móvil siempre dispuesto a reforzar las vulnerables fronteras. Uno de sus soldados más capacitados era Constantino, que entonces solo tenía 17 años. Era un soldado muy distinguido, lo que significa que era muy valiente en el combate y que realizaba toda clase de acciones atrevidas. Aquellos primeros signos de grandeza de Constantino no escaparon a la atención de Diocleciano, que mantuvo cerca de sí al joven soldado con la intención de prepararlo para ocupar un puesto importante en el imperio. Otra gran reforma de Diocleciano fue dividir el imperio bajo el dominio de 4 coemperadores, uno en Illyricum, otro en Italia, el padre de Constantino en las Galias y Diocleciano en Nicomedia, Asia Menor. Diocleciano sabía que era muy fácil que los coemperadores se volvieran contra él. Para impedirlo, retuvo en su corte a sus hijos, incluyendo a Constantino, para que recibieran una formación militar especial bajo su atenta supervisión. Constantino fue enviado a la corte de Diocleciano, donde recibió la educación propia de la clase alta, literatura, filosofía. Estudió griego, que no todo el mundo lo aprendía, pero lo más importante es que recibió una educación militar. Pero la vida de Constantino en la corte era de todo menos cómoda. Para ser emperador y hacer de padre, Diocleciano gobernaba con mano de hierro. Con el tiempo empezó a gobernar con edictos que cada vez eran más instructivos hasta llegar al extremo. En ellos le decía al pueblo lo que debía de hacer para ser mejores ciudadanos y cosas de ese tipo. Diocleciano incitaba a que todo el mundo en su corte, incluido Constantino, ofreciese sacrificios regularmente. Diocleciano pensaba que debía la unidad del imperio a los dioses paganos de Roma. Pero otra religión estaba captando muchos adeptos, haciendo que peligraran los planes de Diocleciano. Los fieles de aquella fe adoraban a Jesucristo, el Hijo de un nuevo Dios. La Iglesia había crecido, no solo numéricamente, sino que tenía grandes riquezas y poseía amplios edificios. Era una institución muy próspera dentro del Imperio Romano. Una institución que Diocleciano veía como una amenaza para Roma. Creía firmemente que la salud del Estado y de Roma estaban ligadas a la religión romana, y que los cristianos representaban una fuerte amenaza contra ella.
Los cristianos, que habían sido tolerados durante casi 40 años, formaban ahora un alto porcentaje de la población de las grandes ciudades. Era sabido que había cristianos tanto en el ejército como en la corte imperial. Diocleciano exigió que todos los soldados del ejército imperial ofrecieran sacrificios a los dioses de Roma, algo a lo que se negaron muchos cristianos. Diocleciano creía que todo lo que se opusiera al culto de los dioses protectores de Roma era una auténtica amenaza para el Estado, algo que podía acabar destruyéndolo desde dentro. Y eso pensaba de los cristianos en su ejército, que podían volverse contra el imperio. El castigo por desoír el edicto del emperador era la muerte, un acto brutal que Constantino, siendo soldado del ejército del emperador, estaba obligado a presenciar. Constantino empezó a preocuparse por el miedo y la discordia originados por las reformas de Diocleciano, una discordia que pronto se extendería fuera del ejército. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos que fue conocido como la Gran Persecución. Tan pronto como se emitió el edicto de la persecución, se desataron unas crueles medidas administrativas. Si los funcionarios encargados del edicto encontraban resistencia, llevaban a los acusados a los tribunales para torturarlos y conseguir pruebas contra ellos. Había que forzarlos para que pública y oficialmente adjuraran del cristianismo. La Gran Persecución marcó el inicio de lo que los cristianos llamaron la Era de los Mártires. Cualquier cristiano que proclamara públicamente su fe, moriría. La persecución de Diocleciano dejó atrás las demás persecuciones. Probablemente fue el momento en que más cerca se estuvo de erradicar el cristianismo. Puede que por eso se haya dicho que muchos de los mártires venerados por la Iglesia cristiana padecieron bajo el dominio de Diocleciano. A pesar de sus diferencias acerca de las persecuciones, Constantino debía tener buen trato con el hombre que tenía su futuro en sus manos. Pero cuando Diocleciano cayó repentinamente enfermo y se vio forzado a retirarse, Constantino se quedó sorprendido al conocer que no iba a participar en el plan de sucesión. Diocleciano pareció comprender que Constantino representaba una amenaza, aunque hubiera participado en las campañas con él y se hubiera portado razonablemente bien en los combates. Se dice que hacia el final de su vida, Diocleciano tenía prisionero a Constantino en su corte para impedir que se reuniera con su padre y se relacionara con su ejército. Pero ahora, sin nada que lo retuviera en Oriente, Constantino decidió tomar las riendas de su destino y escapar del dominio de Diocleciano. Constantino partió de Nicomedia para ir a Boulogne, en las Galias, para reunirse allí con su padre, que gobernaba en Hispania, Galia y Britania. El padre de Constantino, el emperador Constancio, era ya muy viejo y no se encontraba bien. Además, estaba preocupado por la larga ausencia de su hijo. Pero en el año 305 después de Cristo, Constantino se reuniría finalmente con él, con un hombre por el que sentiría mucha más afinidad de la que jamás sintió por Diocleciano. Por lo que sabemos de la actuación de Constancio en Occidente, era una persona mucho más tolerante que Diocleciano, y desde luego sabía cómo ignorar algunas de las órdenes que había recibido por su parte. Constantino notó que su padre era un gobernante mucho más compasivo, y Constancio se dio cuenta de que su hijo sería el hombre que un día podría ocupar su trono. Cuando Diocleciano se retiró en el año 305 después de Cristo, Constantino pudo escapar de su rígido control y encontrarse en Occidente con su anciano padre Constancio.
Constancio, uno de los 4 coemperadores de Roma, gobernaba Hispania, Galia y Britania, ahora amenazadas por los bárbaros pictos. En el año 305 después de Cristo, él y Constantino partieron de Boulogne para sofocar una rebelión en Britania. Los pictos eran una feroz tribu que vivía en la actual Escocia y atacaban desde hacía tiempo la Britania romana. Su sangrienta forma de combatir representaba una seria amenaza para Constantino y su padre. Esos vecinos bárbaros del siglo IV estaban mucho mejor organizados de lo que habían estado en generaciones anteriores. En Europa los ejércitos romanos tuvieron que mantener campañas mucho más difíciles que las de sus antecesores. Para empeorar las cosas, la salud del emperador Constantino decaía rápidamente. Que un emperador enfermo fuera a combatir, como cuando fue con su hijo a luchar contra los pictos, es otra muestra más de lo seria que era la matanza. Con la salud de Constancio en peligro, Constantino tuvo que dirigir las legiones de su padre, asegurándose de que le fueran fieles en combate. Cuando Constantino volvió para encontrarse con su padre en Occidente, Constancio quiso que fuera escalando puestos en el mando y que participara en las campañas de su ejército. Los soldados debían conocerle, pues sería más fácil ocupar un puesto en el gobierno del Imperio Occidental, que era lo que Constancio siempre había querido. Con su destreza militar, Constantino se ganó la lealtad del ejército, pero la victoria no pudo salvar la vida de su padre. Finalmente, Constantino vio morir a un padre al que empezaba a conocer. Cuando murió su padre, el ejército proclamó emperador a Constantino. En cierto sentido era natural. Los soldados conocían bien a su padre y le habían sido fieles. Ahora conocían también a su hijo Constantino y sabían hasta dónde podían llegar con él. En un imperio donde la muerte de un gobernante conducía con frecuencia a violentos golpes de Estado, el acceso al trono de Constantino fue tranquilo e incruento. Los bárbaros francos atacaron la Galia en el año 306 después de Cristo, y Constantino tuvo que enfrentarse a su primer reto como emperador. Desde Britania se dirigió hacia el sur para luchar. Los francos vieron, con la muerte de Constancio, la oportunidad de aprovecharse de Constantino. Pero este demostró tener una gran capacidad como dirigente y los derrotó en la primera incursión. Constantino, ahora emperador, no perdió tiempo para demostrar su valía. Se suponía que el emperador debía estar personalmente al frente del ejército y también se esperaba de él que ejerciera el mando en primera fila. Parece que Constantino era un militar de una gran capacidad. Con frecuencia dirigía las cargas de caballería en los combates y era un táctico muy capaz. También era inteligente y sabía que para ejercer el mando tenía que ganarse la confianza de su gente. Y los caudillos francos capturados le ofrecieron la oportunidad perfecta para conseguirla. Constantino hizo desfilar a los cautivos bárbaros por las calles de Trier, en la actual Alemania, para demostrar al pueblo que él los protegería. Constantino sabía perfectamente que en aquellos momentos el objetivo principal de cualquier emperador que quisiera conservar el poder era derrotar a los bárbaros, así que luchó contra ellos a lo grande. Mantuvo campaña. Sus soldados más capacitados era Constantino,
que entonces solo tenía 17 años. Era un soldado muy distinguido, lo que significa que era muy valiente en el combate y que realizaba toda clase de acciones atrevidas. Aquellos primeros signos de grandeza de Constantino no escaparon a la atención de Diocleciano, que mantuvo cerca de sí al joven soldado con la intención de prepararlo para ocupar. En el siglo III, con los bárbaros acechando, usurpadores en las fronteras y rebeldes en la misma Roma, el emperador Aureliano recurrió al dios de los soldados y consiguió unificar y restaurar el desmembrado Imperio Romano. Pero fue asesinado antes de que sus esfuerzos pudieran dar resultados, dejando otra vez a la nación expuesta al peligro. En los consternados días del Imperio Romano, muchos gobernantes compitieron por el poder. En medio del caos surgiría un hombre que eliminó a sus rivales y unificaría el imperio bajo un nuevo dios, Constantino, que no se detendría ante nada para salvar a una agonizante Roma. El Imperio Romano, Constantino el Grande. La Roma del siglo III estaba sacudida por conflictos internos e invasiones de los bárbaros, para un puesto importante en el imperio. Otra gran reforma de Diocleciano fue dividir el imperio bajo el dominio de 4 coemperadores, uno en Illyricum, otro en Italia, el padre de Constantino en las Galias y Diocleciano en Nicomedia, Asia Menor. Diocleciano sabía que era muy fácil que los coemperadores se volvieran, pero en el año 295 después de Cristo surgió un grande y nuevo emperador que podría salvar al imperio. Su nombre era Diocleciano. Diocleciano trató de resolver los problemas y preocupaciones a las que se enfrentaba el imperio en el siglo III. Una de las medidas que tomó fue la reforma del sistema de defensa de las fronteras. El emperador Diocleciano creó un ejército imperial móvil siempre dispuesto a reforzar las vulnerables fronteras. Uno de